El ascensor aún no había terminado de abrir y ya sabía que estaba perdido. Su olor limpio, su mirada que se detuvo un segundo de más, la puerta del ático entreabierta como una invitación y una amenaza. Llegué con una caja. Me fui con una tormenta latiendo bajo la piel. Me llamo Diego. Tengo 24 años y reparto paquetes por el centro de Madrid. Hay días en que todo es rutina. Portales, timbres, firmas rápidas. Y está el ático de la esquina amplia, ese ventanal que refleja el cielo. Y detrás, él. Héctor. 28. Sonríe poco, pero cuando lo hace, algo en mí se acomoda y se desordena a la vez. La primera vez fue un saludo y nada más. La segunda, su mirada se quedó un suspiro de más sobre la mía. El mundo se desvaneció un instante y el pasillo olió a jabón y a promesa. Empecé a reconocer sus horas. Subía con el carrito, bajaba con el pulso acelerado. Él abría con una calma que me cortaba la voz. La puerta quedaba apenas entornada. La luz del mediodía entraba como agua tibia, y yo sentía la piel encenderse. A veces su brazo rozaba el borde de la caja, apenas un roce, una caricia que se demoró. La respiración se me desacompasaba, cada nervio despierto, atrapado entre el miedo y el deseo. El silencio a su lado tenía peso. Podía escucharlo crujir entre nosotros. El incidente llegó pronto, como si el edificio se hubiera inclinado hacia ese momento. Toqué el timbre, la puerta se abrió, y él dijo mi nombre como si lo hubiera estado ensayando. Diego, ¿podrías mirar un momento el lavabo? Creo que pierde. Noté mis propias normas pidiendo distancia. Noté mi cuerpo acercándose igual. Entré. El ático tenía esa claridad tranquila de las casas cuidadas. El sonido del agua era un murmullo. Me agaché, ajusté un tornillo. El goteo cesó. Detrás de mí, su presencia subía como marea. Su aliento junto a mi oído, la cercanía que eriza. Listo, susurré, y la voz me salió más baja. Gracias, dijo, tan cerca que sentí calor piel con piel sin llegar a tocar. Nos quedamos inmóviles, a un respiro de cruzar la línea. Nuestros ojos, clavados. El corazón me golpeaba demasiado fuerte. La chispa eléctrica en el aire convirtió la cocina en un lugar pequeño. Nuestros labios casi se rozaron y el instante quedó inmóvil, como si la ciudad contuviera el aliento con nosotros. Me aparté un centímetro, lo justo para recuperar nombre y oficio. Él tragó saliva, yo también. Sonreímos como quien intenta apagar un fuego con un vaso de agua. Volví al día siguiente con cualquier excusa. Él ofreció agua con gas y yo asentí antes de acordarme de que no debía. En la mesa, 2 vasos. Entre los vasos, un hilo invisible tirando de nosotros. Su mano se demoró un segundo al pasarme la botella. Mi piel respondió con un escalofrío por la espalda. El silencio estaba cargado, la tensión sin aliento. Todo en mí pedía más y, aún así, sostuve el borde del vaso como si fuera un salvavidas. La mitad de esta historia me sorprendió con un perfume que no era el suyo. Viernes, última entrega. Héctor abrió, y a su lado, una mujer de un porte impecable me miró con educación y curiosidad. Era de esas miradas que pesan sin levantar la voz. Él dijo que era un paquete para él. Ella agradeció con una sonrisa breve. No pregunté nada. No había derecho ni valor, pero sentí la tormenta dentro de mí. Un pinchazo de celos, un miedo arcaico a quedar fuera de algo que ni siquiera habíamos nombrado. Bajé en el ascensor contando los pisos, intentando ordenar el latido. Esa tarde hice 2 portales de más solo para respirar. Madrid siguió su ruido, pero yo solo oía el mío. Necesitaba convencerme de que no importaba, de que aquello era una imaginación hermosa, una forma de pasar las horas. Mentí mal. Esa misma noche aparqué, sin querer, frente a su edificio. El ventanal del ático me devolvió mi propio reflejo sobre un cielo oscuro. El móvil vibró. Un número desconocido. ¿Podemos hablar? Leí la frase 3 veces. Volví a mirar arriba. Silueta al otro lado del cristal. Sentí el calor subir entre nosotros sin estar en el mismo lugar. No crucé la calle. Las manos me temblaban sobre el volante. La ciudad era un rumor lejano. Imaginé cámaras, porteros curiosos, vecinos que convierten cualquier gesto en historia. Pensé en mi trabajo, en mis horarios, en las cosas que uno protege con uñas y dientes aunque no tengan nombre. Respiré hondo. Un mensaje más apareció.
Hay cosas que no son lo que parecen. La frase cayó como una llave en un cajón que creí cerrado. El miedo a ser visto se sentó conmigo en el asiento, pero también lo hizo una esperanza que no quería admitir. Me quedé quieto, mirando el semáforo de la esquina cambiar de color sin que nadie pasara. Recordé su risa baja, el borde de su vaso, la cercanía de su hombro. Recordé mis intentos torpes de profesionalidad, su paciencia, mi necesidad de quedarme siempre un minuto más. Nuestros labios casi se rozaron, me dije, como si constatarlo me diera alguna certeza. El mundo se encogió a la pantalla, a su ventana, a mi respiración. Todo en mí pedía más y, sin embargo, las piernas no obedecieron. El rectángulo de luz del ático se oscureció de golpe. La notificación quedó sin abrir, latiendo en mi bolsillo como una pequeña alarma. La chispa siguió encendida, tercamente viva. Encendí el motor. No avancé. El retrovisor me devolvió una calle desierta, y al final, el edificio que ya era más que una dirección en mi ruta. Puse la mano sobre el móvil. Un imán imposible de resistir me tiraba hacia el portal. Apagué el motor. La noche inclinó la cabeza, y yo, a un paso del timbre, comprendí que algunas líneas solo existen para que alguien las cruce. El mensaje seguía sin abrir, y aún así, me ardía en el bolsillo como si ya lo hubiera leído en voz alta. Bastaba un paso para cruzar la calle. Bastaba un paso para no poder volver atrás. Esa noche no crucé. Dormí a medias, con el eco de su ventana clavado en la cabeza. A la mañana siguiente, mi ruta me llevó a otro barrio, pero todo parecía repetir su silueta en cualquier cristal. Al volver al centro, me encontré a mí mismo rodeando su manzana, como si una fuerza discreta dirigiera el volante. No subí. Me limité a observar la puerta del portal, contando los que entraban y salían, imaginando historias que no me correspondían. Cuando el turno terminó, el móvil vibró otra vez. Perdón por ayer, necesito explicarte algo. No respondí. Me quedé mirando esa frase hasta que el cielo se volvió plomo. Al tercer día, el azar hizo lo que yo no me atrevía. Una entrega en su planta, puerta de al lado. No era para él, pero su número brilló delante de mí como una tentación. Al girar para marcharme, la suya se abrió con el roce apenas audible del tirador. Apareció con los ojos cansados y la voz baja. «¿Podemos hablar ahora?», dijo, más pregunta que orden. Asentí, aunque sentí el peso del ascensor tirando de mí hacia lo seguro. Crucé el marco, consciente de que lo hacía porque no quería seguir imaginando. Quería saber. No hubo rodeos. Dijo, «No es lo que piensas», y yo apreté los dientes para no desmontar esa frase. Explicó que la mujer del otro día no era pareja, que hacía años compartían un proyecto, que a veces coincidían demasiado. No intenté averiguar si «proyecto» era una palabra cómoda. Preferí escucharlo respirar entre frases, medir la tensión en su nuca, reconocer el miedo que yo también traía guardado. Cuando el silencio se asentó, me miró fijo. «Te escribí porque odié tu cara en el ascensor», soltó. «Parecía que te perdías sin haberte tenido». La confesión me desarmó. Noté el latido acelerado, una oleada de calor que subía sin permiso. El cuerpo quiso acercarse, pero recordé lo frágil que era todo. «No sé jugar a medias», alcancé. «Y esto es un riesgo». «Lo sé», respondió. «Por eso te escribí primero». Acepté volver al día siguiente a la hora del café. Me fui con una promesa que no pronunciamos, como si hablar demasiado pudiera romperla. Esa tarde trabajé con una ligereza nueva, como si los portales fueran menos pesados, porque alguien me esperaba con un vaso de agua y un silencio sincero. Al terminar, miré el móvil sin mensajes y agradecí que así fuera. La espera tenía un temblor dulce que no quería arruinar. Llegué puntual. Él también. No encendió música, apenas un murmullo lejano de la calle. El aire tenía esa quietud que antecede a una decisión. Hablamos sin prisa, sin preguntas que se vuelven cuchillo. Dijo que no le gustaba fingir, que había aprendido a blindarse y que, sin embargo, desde la primera entrega, algo en mí le había cambiado la respiración. Me reí, torpe, como quien no sabe sostener un halago porque le da miedo lo que implica. No nos tocamos, o casi. Hubo instantes suspendidos en los que el mundo se achicó a 2 vasos y una distancia mínima. Su mano rozó la barra y la mía respondió con un impulso difícil de explicar. La tensión subió cuando nuestras miradas eligieron no apartarse.
Noté cómo cada segundo se volvía más pesado, y a la vez más liviano, como si caminar sobre hilo fuese la forma exacta de avanzar sin caer. «No quiero hacerlo mal», murmuró. «No contigo». «Entonces hagámoslo claro», dije. «Sin prisas, sin mentiras». Ese acuerdo mínimo nos sostuvo durante unos días en los que la ciudad parecía por fin estar a favor. Yo aprendí a dosificar mis visitas. Él, a avisar con mensajes cortos que decían más de lo que mostraban. En la mitad de esa semana, nos sorprendimos riendo por una tontería, y por un segundo, la gravedad desapareció. En ese respiro, entendí que lo que me atraía no era solo su manera de mirar, era la sensación de que conmigo se permitía bajar una guardia que debía de dolerle. Pero la calma duró lo que suelen durar las cosas frágiles, lo suficiente para creer en ellas. Un mediodía, mientras hablábamos junto a la encimera, el portero automático sonó con insistencia. La voz de la mujer del viernes llenó la estancia con un subo que no pidió permiso. Héctor me buscó con los ojos, y yo ya estaba recogiendo mis cosas. «No te vayas por eso», dijo, apretando el vaso con una inquietud que delataba lo contrario. «No me voy por eso», mentí. «Me voy para que podamos seguir viendo si esto existe». Cerré la puerta antes de escuchar el siguiente timbre. En el pasillo, el aire me golpeó con un frío extraño. Bajé despacio, sintiendo que cada peldaño contaba una historia distinta. En la calle, el sol me pareció demasiado visible. Cogí el móvil y al fin respondí a su primer «¿Podemos hablar?». Escribí «Sí, pero necesito que la verdad sea completa». Las palabras se quedaron brillando un instante, como si midieran su propio peso. Enviado. Esa noche la ciudad tuvo un zumbido de expectativas. Tras cenar, aparqué de nuevo frente a su portal. Él bajó solo, con paso decidido, y se detuvo a medio metro de mí. No dijo hola, no dijo nada inútil. Se limitó a sostener mi mirada hasta que los ruidos de la calle se volvieron lejanos. «La verdad», empezó, «es que me asusta lo que siento cuando te veo en la puerta, porque me recuerda a lo que juré no volver a vivir. Y aún así quiero intentarlo». Apreté la mandíbula, conmovido y alerta. La noche hizo de biombo. Su mano no me tocó, pero su cercanía bastó para que todo se encendiera. Comprendí que el siguiente paso sería nuestra primera prueba real, el primer filo de algo que podía cortarnos y, quizá, hacernos sitio. Cuando volvió a sonar su móvil, y él lo miró con una mueca, supe que el riesgo no era un cuento, era el mapa, y yo ya estaba dentro. Aceptar intentarlo parecía fácil hasta que descubrí cuántas formas tenía el miedo de pedirnos explicaciones. Durante las siguientes semanas nos movimos con una coreografía muda. Quedábamos siempre a horas en que el edificio respiraba tranquilo. Yo me quedaba poco, lo justo para que la proximidad no gritara donde no debía. Aún así, cada encuentro dejaba un rastro que tardaba en apagarse. Bastaba recordar cómo decía mi nombre para que la piel recuperara el temblor. Esa intensidad, que al principio me salvaba del ruido, empezó a reclamarme una definición. Y un día la pedí. No supe hacerlo con elegancia. Me salió directo, casi torpe. «No quiero ser una sombra en tu escalera». Su cara fue sincera antes que diplomática. «No eres una sombra», respondió. «Pero no sé si puedo darte lo que pides sin romper otras cosas». Esa frase se clavó con exceso de precisión. Lo miré, sosteniendo el impulso de alejarme para no suplicar. Él añadió que estaba saliendo de un pasado embrollado, que con la mujer del ático había asuntos económicos y lealtades viejas, que no era un triángulo, pero a ratos lo parecía. «No hay nadie conmigo», aclaré. «No quiero competir con fantasmas». «No te pido que compitas», dijo. «Te pido tiempo». A partir de ahí, la balanza se volvió inestable. Yo me encontré actuando como si el tiempo fuese un regalo infinito, y luego, de pronto, me dolía esperar. Un amigo del trabajo, Tomás, notó mi ansiedad y, sin preguntar demasiado, me invitó a tomar algo al terminar la ruta. Fuimos a un bar pequeño, mesa en la esquina discreta. Conversamos con la ligereza de quienes no se deben nada. Era exactamente lo que necesitaba para recordar que yo seguía siendo yo. Hasta que, al salir, vi a Héctor en la acera de enfrente. Estaba de camino a casa y se detuvo al verme. Nuestros ojos se encontraron, y lo que debía haber sido un gesto cotidiano
Pesó como una decisión. No hubo escena, no hubo reproches, solo una mirada que se prolongó más de lo prudente, como un aviso. Tomás me preguntó si estaba todo bien. Dije que sí, con voz que no me pertenecía. Esa noche llegó un mensaje de Héctor. Me dolió verte con él, aunque no tenga derecho a decirlo. Me quedé largo rato mirando la pantalla. Respondí tarde, intentando ser justo. No me pidas que me congele mientras ordenas tu vida. El silencio posterior fue la primera grieta. Pasaron días sin vernos. El trabajo se volvió un refugio áspero. En una entrega, la mujer del proyecto me abrió la puerta con amabilidad. Me preguntó por un paquete que no encontraba, y antes de cerrar, dijo: «Cuídate». No era una amenaza, sonó a consejo. Me fui vibrando de incertidumbre. Tenía la sensación de caminar entre hilos que no veía, capaz de tropezar con cualquiera. A mitad de esta historia, Héctor reapareció. Me esperaba en la esquina de siempre con un café y esa franqueza que me desarma. «No quiero perderte», dijo. «He puesto límites donde tenía que ponerlos». «¿Con ella?», pregunté. Asintió, incómodo y firme. Sentí alivio y, a la vez, una punzada de culpa por obligarlo a esa claridad en mis tiempos y no en los suyos. Caminamos una manzana sin rozarnos, pero cada paso reclamaba un poco más de valor. «No te pido promesas», le dije. «Te pido presencia». «La tienes», contestó. «Y miedo también, pero voy a quedarme». Parecía un nuevo comienzo, y quizá lo fue. Sin embargo, la primera traición no siempre es una mentira. A veces es el silencio en el momento exacto en que la verdad debía ponerse de pie. Esa traición fue mía. Una tarde que él no podía verme, acepté otro café con Tomás, esta vez para hablar de todo menos de Héctor. Nos reímos con ganas, necesitábamos respirar. Al salir, sentí el impulso absurdo de contárselo, no por culpa, sino por transparencia. No lo hice. Aquella omisión, tan pequeña, se convirtió en una astilla. Esa noche, ya en casa, Héctor me preguntó si había estado ocupado. Dije: «Sí, ruta larga», y el mensaje se quedó flotando con una inocencia que me asustó. En el mismo segundo comprendí que acababa de abrir una puerta a la sombra que yo tanto temía. Dormí mal. Al día siguiente, cuando él se acercó para saludarme con esa ternura contenida, supe que debía decir la verdad. Lo hice, tartamudeando. No hubo reproche. Hubo un gracias, que pesó más que cualquier bronca. Apretó los labios, dolido, y yo aprendí que el riesgo no era solo ser vistos, sino fallarnos sin intención. Quise tocar su hombro, y no lo hice. Él apartó la mirada, no por castigo, sino para respirar. «No quiero que seamos un catálogo de precauciones», dijo. «Quiero poder confiar en ti como confías en mí». Asentí en silencio, con la urgencia de reparar lo que ni siquiera había estallado. Aquella tarde, antes de irme, me pidió que subiera un minuto. No había nada que entregar, solo una verdad simple. Nos importábamos. Nos quedamos muy cerca, sin cruzar ninguna línea, dejando que el cuerpo dijera lo que la boca todavía no encontraba. Y aún así, al bajar, supe que la primera herida ya estaba hecha y que necesitaríamos cuidado para que no creciera. La ciudad, ajena, siguió girando. Nosotros empezamos a aprender, a la vez, a decir sí y a decir todavía no, con la atención de quien pisa terreno que puede hundirse. Quise creer que bastaría con eso. Pronto supe que lo peor aún no se había asomado. La foto llegó sin texto, como un accidente en cámara lenta. Mi sombra, su portal, un ángulo que no perdona. El miedo a ser descubierto dejó de ser una idea y se convirtió en un detalle concreto. Alguien había tomado una imagen desde la acera de enfrente. No mostraba nada comprometedor, pero insinuaba lo suficiente. Mi nombre no aparecía, aunque cualquiera que conociera mi ruta podría unir puntos. El número desconocido que la envió guardó silencio tras la entrega, como si bastara con ese gesto para colocarnos contra la pared. Llamé a Héctor. No desdramatizó. Me dijo: «Sube», y subí con las manos frías. Nos miramos un rato largo. Entre nosotros no había una puerta, había la certeza de estar en el mismo bando. Me mostró otra captura. La ventana, mi furgoneta, la hora marcada. Nada más. Lo suficiente. «No sé quién es», dijo, «pero si busca ruido, lo encontrará rápido». «Entonces se lo impedimos», contesté,
con una seguridad que me sorprendió. Durante días, extremamos la discreción. Nuestras citas se trasladaron a calles sin memoria, a paseos breves que parecían de dos desconocidos que coinciden y siguen. Hubo momentos hermosos, una conversación apoyados en un puente con el tráfico como telón, la risa que se nos escapó en medio del cuidado, la forma en que su mirada encontraba la mía sin pedir permiso. Y, sin embargo, el peso del ojo ajeno convirtió cada esquina en un espejo. El portero nos saludaba igual que siempre, pero yo traducía su amabilidad como sospecha. La mujer del proyecto dejó de aparecer por un tiempo, lo cual tranquilizó y a la vez inquietó, porque las ausencias también hablan. La presión social no vino en forma de insulto, sino de rumor. Un compañero de ruta insinuó que alguien me seguía, quizá por un robo en otra zona. No me creyó la risa que puse de respuesta. Comprendí que la protección consistía en cuidar los detalles, salir a diferentes horas, no repetir recorridos, no mirar hacia arriba cuando sabía que él estaba. Esa vigilancia empezó a helarme por dentro. Una noche, cansado, le dije que no podía sostenerlo así. «Quiero verte sin sentir que nos miran», confesé. «Yo también», dijo. «Dime dónde». Elegimos un parque pequeño en un barrio que ninguno de los dos frecuentaba. Bancos sencillos, árboles generosos, luz suficiente para no sentirnos un secreto. Nos sentamos uno frente al otro, y esa simple normalidad se volvió un regalo. Hablamos de cosas que no pesan, libros prestados, rutas inventadas, la suerte de un gol que nadie recuerda. Luego llegó el tema inevitable. Si alguien envía fotos, es porque sabe algo o quiere algo, dije. Sea quien sea, no puede dictarnos la vida. No, aceptó, pero puede hacernos daño si le damos espacio. Decidimos escribir una sola regla nueva. Hablar primero entre nosotros, sin suposiciones. Parecía poco, era enorme. Esa noche me fui a casa con la sensación de haber puesto un ladrillo firme. Sin embargo, al día siguiente, el mismo número desconocido envió otra imagen. Dos figuras torpes en un parque, de espaldas, apenas reconocibles. En el pie, una frase. Bonito lugar. Tragué rabia y miedo. Le envié la captura a Héctor. Me respondió con un «estoy aquí», que hizo de dique. Y entonces comprendí que el acosador no buscaba dinero ni exposición inmediata. Buscaba dirigirnos, movernos como piezas. A partir de ahí, la ciudad adquirió un tono de persecución silenciosa. Volvimos a vernos en su casa, pero con una prudencia que tensaba cada gesto. A la vez, nuestra intimidad creció de un modo que no sé explicar. Al nombrar el peligro, el cuidado se volvió caricia. Nos rozábamos cuando tocaba, nos apartábamos cuando era mejor, y en esa danza comenzó a nacer una complicidad que antes no teníamos. Ya no era solo deseo o promesa, era un pacto. La escalada, inevitable, llegó en forma de llamada anónima, que no contesté, y de un sobre sin remitente en mi furgoneta. Dentro, una copia impresa de nuestras sombras. Al dorso, una pregunta. ¿Hasta cuándo? La sostuve con ambas manos, temblando. Fui directo a él. No hicimos drama, pero el peso era real. Hasta que dejemos de tener miedo, dije, sorprendiéndome. Hasta que aprendamos a elegirnos por encima del ruido, añadió él, cerrando la frase. Aquella noche subimos a la azotea, lejos de ojos y micrófonos. El viento nos despeinó los pensamientos. La ciudad debajo parecía por fin un dibujo, y no una amenaza. Nos quedamos al borde, no de un peligro, sino de una certeza. Nos miramos largo, permitiendo que el silencio dijera todo, y supe que estaba dispuesto a cargar con las consecuencias de lo que eligiera en ese instante. Cuando las luces de un coche desconocido se detuvieron frente a su portal y permanecieron encendidas sin motivo, entendimos que el siguiente movimiento no lo decidiría el miedo ni el acosador. Lo decidiríamos nosotros, y esa decisión nos llevaría, sin remedio, al final. Cuando por fin dijimos «basta», el miedo cambió de forma, pero no desapareció. Dejó de esconderse y se sentó a la mesa con nosotros. Nos citamos a plena tarde en una cafetería de barrio, sin esquinas oscuras ni espejos estratégicos. Era un reto sencillo y enorme, vernos como cualquiera, sin rebajas ni trucos. Me temblaron las manos al dejar el casco en el suelo. Él llegó unos minutos después, sin apuro y con la mirada clara. Nos sonreímos como quien se reconoce al fin.
Pedimos 2 cafés y hablamos en voz normal. Ningún secreto estalló. Nadie se volvió para mirarnos. Afuera, la ciudad siguió con su ruido de bicicletas y pasos. Fue la primera vez que sentí que el control regresaba, no porque el mundo se hubiera vuelto amable, sino porque empezábamos a ocupar nuestro lugar. El número anónimo no tardó en reaccionar. «Valientes», escribió, y el adjetivo, que podría haber sonado a burla, me llegó como confirmación. No respondimos. Aprendimos a no conceder el escenario. Aún así, esa misma noche, el sobre volvió a aparecer. Esta vez contenía algo distinto. Un recorte de periódico con una noticia sin relación, pegada deprisa, y un horario marcado en rotulador. Un intento burdo de guiarnos. Lo miramos con calma. «No vamos a jugar a esto», dijo Héctor. «Si quiere ruido, que lo haga sin nosotros». Asentí. Rompimos el papel y lo tiramos. La decisión nos devolvió aire. Días después, uno de mis compañeros comentó que había un coche sospechoso rondando la zona desde hacía semanas. No mencionó mi nombre. Tal vez ni se refería a mí. Aún así, algo dentro me pidió terminar de despejar la mesa. Fui al portal de Héctor a una hora cualquiera, y sin ocultarme, pulsé el timbre. Él abrió con ese gesto que, ahora lo sé, es su manera de decir, «Estoy aquí». Subí. «Quiero cerrar este capítulo», dije. «Sea quien sea, no puede dictarnos la agenda». «De acuerdo», respondió. «Entonces digámoslo en voz alta. Nos estamos conociendo y vamos a cuidarnos». No hizo falta más. La claridad suele ser más fuerte que la sospecha. Aún así, el último golpe llegó de donde menos esperábamos. La propia mujer del proyecto. Se presentó con una franqueza sorprendente. Nos pidió hablar. No hubo acusaciones. Dijo que había percibido cambios, que no pensaba juzgar, pero que necesitaba saber si su lugar seguía siendo seguro. Héctor respiró hondo, y por primera vez explicó sin rodeos. No eran pareja. Quedaban asuntos por cerrar, sí, pero en otro tablero. Ella escuchó, midió, aceptó. Y antes de irse, dejó una frase que me acompañará siempre. La discreción no es esconderse, es elegir lo que de verdad importa. Cuando la puerta se cerró, el alivio fue tangible. Con la amenaza diluyéndose, volvimos a caminar sin mapas. Nos permitimos gestos pequeños que pesan mucho. Un mensaje a horas normales, un «¿Cómo te fue?», sin miedo a que lo lean, una sonrisa en la acera sin bajar la cabeza. En esa normalidad aprendimos nuestra medida. Hubo tropiezos, porque la costumbre de vigilar no se apaga con una sola decisión, pero ya sabíamos dónde sostenernos cuando temblaba el suelo. La noche del cierre definitivo, el móvil sonó con un último intento. «Me aburrís». Fue un mensaje como un telón que cae. No supimos si provenía del coche gris, de un vecino ansioso o de alguien que solo buscaba vernos girar. Importó poco. Lo leímos y no contestamos. Nos quedamos mirando la pantalla hasta que se apagó sola, y en esa oscuridad nació una calma nueva. Comprendí que el acosador había perdido el guión cuando dejamos de seguir sus didascalias. Salimos a la calle sin prisa. La ciudad olía a pan reciente y a conversación. Caminamos por una avenida que no nos debía nada. Las farolas dibujaban una ruta tibia, y yo, por primera vez, no calculé cámaras ni portales. Me permití mirar a Héctor como quería mirarlo, con esa mezcla de orgullo y vértigo que aparece cuando uno elige algo verdadero. Él notó el cambio y acercó su hombro al mío, apenas, como quien se afirma sin estridencias. «No necesitamos más». El cuerpo entendió lo que la mente llevaba tiempo pidiendo. Nos detuvimos junto a un semáforo. El mundo parecía dispuesto a dejarnos pasar. «No sé cómo se hace», dije, «pero quiero aprender contigo». «Yo tampoco sé», respondió. «Quédate», y lo inventamos. La luz cambió y cruzamos. No hubo música ni aplausos. Hubo pasos, hubo respiración. Hubo un pacto que, sin prometer para siempre, prometía lo suficiente para hoy. Atrás quedaban las fotos, el miedo, los sobres. Delante, un trayecto común hecho de mañanas que empiezan con preguntas sencillas y tardes que no necesitan esconderse. No aseguro finales felices, aseguro presencia. Al despedirnos en la esquina, él se inclinó sin hacer de ese gesto un espectáculo, y yo sentí el calor subir entre nosotros, claro y limpio. No cruzamos ninguna línea que no quisiéramos cruzar, y sin embargo, supe que algo ya había cambiado para siempre.
Dejé de imaginar cómo sería abrazarlo en secreto y empecé a imaginar cómo sería compartir lo cotidiano sin pedir perdón. Esa es mi victoria. No un triunfo ruidoso, sino una certeza quieta. Elegimos el mismo lado. Y aunque el mundo a veces insista en poner sombras, aprendimos a encender la luz que nos corresponde. Aquí termina esta parte de la historia. Lo que venga después no será promesa vacía ni amenaza disfrazada. Será camino. Y pienso andarlo. Con él.